Bienvenidos al seminario web acerca de los avances de investigación y buenas prácticas agrícolas en el cultivo del lulo. El Grupo de Investigación en Producción de Frutales Andinos, con el proyecto Investigación Incrementar la calidad del cultivo del lulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el injerto Arboleda Nariño Occidente, les da la bienvenida. Le doy paso al ingeniero agrónomo Kevin Farey Patiño Cojoa, quien nos va a presentar los resultados preliminares de su trabajo de tesis de maestría. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes a este seminario, también a ti, Andreita, y a todos los conferencistas. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles los resultados preliminares de mi tesis de maestría, la cual se tituló Evaluación de la interacción genotipo por ambiente de 45 híbridos de lulo Solanum quitoense-Lam. Es una tesis que el presidente es el doctor Tulio César Lagos Burbano, y pues se realizó en el semestre, en el año 2019. A manera de introducción, quiero hablarles un poquito sobre el cultivo del lulo. Este es un frutal andino perteneciente a los bosques subtropicales de Colombia, Perú y Ecuador. Actualmente se conocen dos variedades geográficas, se reconocen, que son Solanum quitoense, variedad quitoense, es un lulo sin espinas, que es cultivado principalmente en el Ecuador, y Solanum quitoense, variedad septentrionale, que es un lulo con espinas, y principalmente está cultivado comercialmente en Colombia. El lulo, por sus propiedades nutritivas y organolépticas, es muy apetecible en los mercados nacionales e internacionales. Y además, dado el número de labores culturales que se deben realizar para su sistema productivo, genera una gran cantidad de mano de obra, genera empleo y también impulsa la economía del pequeño productor. Actualmente se cultiva, el cultivo se extiende en los países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica. Sin embargo, los principales productores son Colombia y Ecuador. A manera de información, es la importancia a nivel nacional y departamental de este cultivo. En Colombia actualmente hay 9.252 hectáreas de lulo, de las cuales 4.857 hectáreas estaban en edad productiva, con una producción de 35.537 toneladas y un rendimiento promedio nacional de 7.3 toneladas por hectárea. Esta producción nacional se concentra en tres departamentos de Nariño. Tres departamentos, que son Antioquia, Huila y Boyacá. Entre Antioquia y Huila representan más del 50% de la producción nacional. En cuanto al departamento de Nariño, podemos decir que principalmente se cultiva en los municipios del norte de este departamento. El área sembrada es de 871 hectáreas, de las cuales 554 estaban en edad productiva, con una producción de 2.190 toneladas y un rendimiento promedio de 4 toneladas por hectárea. Esta información pues, fue obtenida del DANE en el semestre A del 2019. Aquí podemos ver que a nivel departamental se presentan rendimientos promedios por debajo del rendimiento promedio nacional, ¿verdad? En cuanto al panorama nacional, tanto la área sembrada como la producción ha venido en aumento, pero dentro de Nariño ha habido una situación problemática, ¿no? En el cultivo del lulo, debido a que hay abandono de los cultivos por parte de los productores, con la consecuente disminución del área sembrada. Yo voy a activar aquí. Bueno, ¿esto a qué se debe? Esto principalmente se debe a una reducción en el rendimiento y en la producción en el departamento de Nariño. Pero, ¿cuál es la causa de esto? Que en el cultivo hay problemas de índole tecnológico, lo que viene a ser que los materiales que actualmente se comercializan son susceptibles a enfermedades como por ejemplo la marchitis vascular, también son susceptibles a nematodos y susceptibles a plagas, entre ellas la más importante es el pasador del fruto.
Además, los cultivares que actualmente se están utilizando en Colombia tienen un desarrollo vegetativo y reproductivo limitado. Recordemos que el lulo es una especie que está en proceso de domesticación. Ella, pues, el hábitat natural son los bosques subtropicales húmedos, y cuando nosotros la pasamos a un cultivo a libre exposición, va a disminuir su ciclo vegetativo y los problemas fitosanitarios van a aumentarse. Bueno, todo esto se traduce en una reducción del rendimiento y de la producción, ¿no? Esto pues a la vez afecta los ingresos y la calidad de vida del productor, y de que estos materiales sean susceptibles a plagas y enfermedades, pues hace que el agricultor se vea en la necesidad de utilizar agroquímicos para el control de estas plagas y enfermedades, haciendo que los costos de producción se incrementen y tengamos en cuenta también los daños al ambiente y los daños a la salud tanto del productor como del consumidor. A raíz de esta problemática y teniendo o partiendo desde la base de la generación y la evaluación de germoplasma promisorio para los diferentes municipios del departamento de Nariño, se planteó el objetivo de esta investigación, que es evaluar a través de la interacción genotipo por ambiente el comportamiento agronómico en cuanto a rendimiento y componentes de rendimiento, y también calidad de fruta de 45 híbridos de lulo en 4 municipios del departamento de Nariño. Bueno, materiales y métodos. Los ensayos se localizaron en fincas de agricultores en 4 municipios, como lo dije: municipio de Tangua, Arboleda Berruecos, Cartago y La Unión. Aquí podemos ver las localizaciones de las fincas con su respectiva altura sobre el nivel del mar, su temperatura promedio y el tipo de suelo. En general, pues los suelos se caracterizan porque tienen una fracción arcillosa, ¿no? En todos los ensayos. Y podemos ver que las alturas pues son variadas. Los ambientes son contrastantes para ver cómo se comportan los materiales a los diferentes municipios. El material vegetal. Se evaluaron 45 híbridos de lulo y se utilizaron 4 testigos comerciales para un total de 49 tratamientos. Estos híbridos de lulo pertenecen a la colección de trabajo del Grupo de Investigación en Producción de Frutales Andinos. Para darles un panorama de dónde provienen estos híbridos, pues les puedo decir que ellos provienen de cruzamientos directos que se realizaron a 10 familias de medios hermanos promisorias. Y estas familias de medios hermanos se obtuvieron a través de procesos de estratificación y selección entre y dentro de familias de medios hermanos, que son métodos de mejoramiento poblacional en las especies alógamas como es el lulo. Entonces, como que los parentales vienen de un proceso de mejoramiento, y pues estos híbridos son cruzamientos de esas 10 familias de medios hermanos. Bueno, en cuanto a las variables que se evaluó, tenemos días de floración, número de racimos florales por rama, número de frutos por planta, peso de frutos por planta en gramos, el peso de un fruto en gramos, el diámetro ecuatorial mayor en milímetros, eje polar en milímetros y rendimiento en toneladas por hectárea. El diseño experimental que se utilizó, bueno, los 4 ensayos se establecieron bajo un diseño alfa-látice, ese es el diseño experimental, con 2 repeticiones. Cada repetición contenía 39 tratamientos que corresponden a los materiales genéticos o vegetales que se evaluó, y que son los 45 híbridos y los 4 testigos comerciales. Cada tratamiento consistió, como podemos ver aquí, es un surco de 5 plantas que se encontraban a una distancia de siembra de 2.5 metros entre plantas y 3 metros entre surcos, para un total de plantas dentro del ensayo de 490. Sin embargo, también se sembró 2 surcos bordes. Para evitar el efecto de bordes, se los sembró al lado y lado del experimento, para, pues, en total tener 560 plantas, entre las que se evaluó y las del surco borde, y un área total de 4.200 metros cuadrados. Habíamos dicho que fueron 2 repeticiones y 49 tratamientos, pues de ahí
salen las 98 unidades experimentales. El área de la unidad experimental fue de 37.5 metros cuadrados. Sin embargo, de las 5 plantas que tenía el surco, solo se evaluó las 3 centrales, es decir, que las 2 de los bordes se excluyeron de la evaluación. El promedio, pues, el promedio son de las 3 plantas centrales que constituye la parcela útil, y su área fue de 22.5 metros cuadrados. Bueno, aquí les muestro más o menos lo que es el diseño, el mapa de campo, y pues cómo estaba distribuido el diseño alfa látice. Es un alfa látice 7x7 porque había 49 tratamientos, y también las 2 repeticiones que se utilizó. Dentro del análisis estadístico, pues las variables fueron evaluadas y su información se organizó en bases de datos. Estas bases de datos fueron analizadas utilizando un software estadístico que es SAS versión 9.0, el cual nos ayudó pues a encontrar el análisis de varianza combinado, y también se realizó un análisis de correlación de Pearson. Además, se realizó un índice de selección por localidad. Este índice de selección, pues lo que nos va a ayudar es encontrar los híbridos o testigos comerciales que mejor se adaptaron a cada ambiente. Para ello se utilizó la metodología de Lagos y colaboradores en el 2019, que también trabajaron con híbridos de lulo. A manera de explicación, pues este índice de selección provino de la normalización del promedio de cada variable dentro de los híbridos, y esta se multiplicó por un peso ponderado que se le dio a cada variable. Aquí podemos ver las variables que se evaluó y sus respectivos pesos ponderados. Podemos ver que el mayor peso ponderado corresponde al rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el índice de selección va a tener en cuenta, para seleccionar los híbridos que se adaptaron mejor a cada localidad, pues el rendimiento, porque tiene un mayor peso. Sin embargo, también tiene en cuenta en menor, digamos, peso ponderado los otros componentes de rendimiento. Bueno, también se realizó un análisis de estabilidad y adaptabilidad utilizando el modelo AMI. Este se lo hizo para rendimiento, pues con el propósito de determinar ambientes contrastantes y también determinar los genotipos o los híbridos que se evaluaron, que tuvieron adaptabilidad específica a cada ambiente, y aquellos que tuvieron una estabilidad general. Este es el modelo estadístico del modelo AMI. Y bueno, vámonos a lo importante, resultados de este experimento. En esta tabla, la tabla 1, les muestro los cuadrados medios del análisis de varianza para cada una de las variables analizadas. Analizadas en los 49 materiales genéticos del lulo a través de las 4 localidades, ¿no? Podemos ver que dentro de la interacción genotipo por ambiente fue significativa para todas las variables, con excepción también para rendimiento, pero con excepción de el eje polar y el diámetro ecuatorial mayor, que a pesar de que no fueron significativas en la interacción genotipo por ambiente, sí tuvieron significancia en sus efectos simples, es decir, el genotipo y también en la localidad. ¿Qué nos quiere decir que hayamos obtenido una significancia en la interacción genotipo por ambiente? Esto nos quiere decir que los genotipos, o bueno, que estas variables analizadas, la expresión de estas variables, van a tener un comportamiento diferencial a través de los diferentes ambientes. O en otras palabras, de que los híbridos se comportaron de manera diferente, tuvieron un comportamiento diferente a través de las distintas localidades en las que se evaluó. Aquí les muestro en la tabla 2 el índice de selección para el municipio de Tangua y cuáles fueron los materiales genéticos que fueron seleccionados de acuerdo al mayor índice de selección. Podemos ver que se seleccionó el híbrido 12, el 42 y el 37, quienes tuvieron índices de selección que oscilaron entre los 8.84 a las 14.64. Además, esta tabla es muy informativa, nos muestra el promedio para cada variable en cada uno de los híbridos, la significancia con respecto al material genético evaluado en el municipio de Tangua,
Y aquí, en rojo, lo señalé, nos muestra una media de la fracción seleccionada. ¿Qué es esto? Es el promedio de estos tres genotipos que se evaluó. Aquí podemos ver para días de floración, el promedio de los tres es de 148.33 y así para cada variable. Y también nos muestra la media del material genético, es decir, el promedio de los 49 materiales que se evaluó en Tamwa. ¿Esto con qué propósito? Para observar las ganancias genéticas obtenidas a través de, pues, a partir de que nosotros seleccionamos los tres mejores híbridos. Por ejemplo, en variables como número de frutos por planta, podemos observar que la media general de las 49 era de 131.90 frutos por planta. Sin embargo, cuando nosotros realizamos esa selección de los tres mejores híbridos, aumentamos esta variable en 151.56. Igualmente podemos observar que hubo un aumento en cada una de las variables cuando nosotros seleccionamos los tres mejores híbridos. Por ejemplo, en rendimiento, la media general de todos los híbridos que se evaluó fue de 15.51. Cuando nosotros seleccionamos los tres mejores, obtuvimos un promedio de 22.05, es decir, una ganancia de 6.54 toneladas por hectárea. Esto es un diferencial de selección de 42.17%. El diferencial de selección no es más que la ganancia por selección, ¿no? Podemos ver además que pues estos híbridos presentan diferencias significativas con respecto a los 46 genotipos que no se seleccionó, que se presentan aquí dentro de la media de la fracción no seleccionada. Podemos ver que dentro de los genotipos que no se seleccionó, hubo el que menor produjo fue de 11 toneladas, mientras que el que más produjo pero que no se seleccionó fue de 18.56 toneladas por hectárea. Con respecto al peso de fruto, también podemos observar una ganancia con la selección, que pues pudimos aumentar el peso de fruto en 15.26 gramos, como lo muestra aquí, es decir, un porcentaje o un diferencial de selección del 17.19%. Además, podemos ver que dentro de los materiales escogidos, el híbrido 12 presentó un peso de fruto promedio de 103.77 gramos, el 42 de 98.89 y el 37 de 109.31 gramos, presentando diferencias altamente significativas, como lo muestra aquí, con el 93.88% de los materiales genéticos evaluados. Podemos ver aquí que, por ejemplo, dentro de genotipos que no se seleccionó, hubo uno que produjo que tenía un peso de fruto de 114.79 gramos y supera, por ejemplo, al híbrido 42. Pero por ejemplo, muy seguramente, a pesar de que tiene un buen peso de fruto, no se destacó en los demás componentes de rendimiento o presentó un promedio de rendimiento muy bajo. Entonces, por esa razón no se seleccionó. Bueno, con respecto al municipio de Arboleda, teniendo en cuenta el índice de selección, podemos determinar que se seleccionó el híbrido 37, el 12, el 28, el 39, el 9 y el 22, que tuvieron índices de selección desde 8.08 a 11.83. Disculpen, hay un ruido acá. Bueno, en cuanto al rendimiento, podemos ver que aquí también hubo un aumento en el rendimiento de 15.24 a un promedio de 20.15 que fue la ganancia que se obtuvo cuando nosotros seleccionamos estos híbridos, esta fracción seleccionada. Hubo un aumento de 4.91 toneladas en el rendimiento, lo que representa un porcentaje de 32.22%. Aquí también podemos ver que dentro de la media, dentro de los valores máximos de la fracción no seleccionada, hubo híbridos que produjeron 20.83 toneladas.
los cuales superan a muchos de los genotipos que sí se seleccionó, pero como les decía, muy seguramente dentro de las tablas y la información que se analizó, estos híbridos, a pesar de que presentaron un buen rendimiento, no se destacaron, por ejemplo, en peso de fruto. Pudieron tener un peso de fruto muy pequeño y entonces no se seleccionaron, ¿no? Con respecto al peso de fruto, que es una variable muy importante, podemos decir que también hubo un aumento del 6.5 gramos, es decir, 5.94% cuando nosotros pues seleccionamos estos híbridos. Dentro de los promedios de la fracción no seleccionada, pues hubo híbridos que produjeron 72.37 gramos y el que más produjo, pero que no fue seleccionado, fue de 148.54. Bueno, pasemos a San Pedro. En San Pedro de Cartago se destacaron 4 híbridos, que son el 4, el 21, el 7 y el 45, con índices de selección que oscilaron desde los 7.56 a los 14.88. Al igual que en las demás localidades podemos ver que hubo un aumento del rendimiento, pues la media general de los 49 genotipos era de 19.76, pero cuando nosotros seleccionamos los 4 mejores, aumentamos esta media en 27.30 toneladas por hectárea, es decir, aumentamos 7.54 toneladas, lo que viene a ser un mejoramiento de este rendimiento en 38.16%. Este es el diferencial de selección, ¿no? Quiero mostrarles aquí en el peso de fruto que también presentó pues el mismo comportamiento. Siempre aumentaron, ¿no? Los promedios cuando nosotros seleccionamos. Pero aquí, dentro de la fracción que no se seleccionó, hubo un híbrido que produjo o que tenía peso de fruto de 233.45 gramos. Es el más alto. Sin embargo, pues este no se seleccionó porque tenía un rendimiento muy bajo. Recordemos que lo que les decía, el índice de selección principalmente seleccionó los híbridos de acuerdo a su rendimiento. Sin embargo, este material pues no se puede descartar para futuros trabajos porque presenta un peso de fruto alto. Entonces, en materiales comerciales que tengan fruto, un peso de fruto menor o muy bajo, se puede hacer cruzamientos para introducir los genes que conducen pues a la expresión de esta característica y por retrocruzamiento encontrar o obtener la constitución genética del padre recurrente, ¿no? Bueno, con respecto al municipio de La Unión, se seleccionaron estos híbridos, el 19, 37, 38, 26, 46 y 33. Tuvieron índices de selección de 7.06 a 12.05. El rendimiento aquí en La Unión fue de los más altos. Se comprobó en campo, pues con las observaciones visuales, realmente fue dentro de los municipios que más produjo. Podemos ver que la media de general fue de 32.72, pero con la fracción que nosotros seleccionamos, es decir, estos híbridos, lo aumentamos este promedio en 39.13, es decir, lo aumentamos en 6.41 toneladas por hectárea. Hubo también dentro del peso de fruto, les puedo decir que a pesar de que aquí rindió mucho, hubo un rendimiento muy alto, el peso de fruto en este municipio fue de los más bajos. Podemos ver que dentro de la fracción no seleccionada, pues hubo materiales, el que menos peso de fruto tenía fue de 64.40, mientras que el que más peso tenía fue de 121.42. No fue de los municipios que presentara los pesos de fruto más altos, pero sí de las que rindió mucho más. Yo les quiero decir que pues estas fracciones seleccionadas, como ustedes pueden darse cuenta, son de alto potencial en el rendimiento. Esto tiene una explicación científica y se debe seguramente a la heterosis o vigor híbrido,
que es caracterizado por el mejoramiento o aumento de las cualidades biológicas en las poblaciones híbridas. Esto pues también está respaldado por lo que dice Ramírez y colaboradores en el 2018, los cuales aseguran que la hibridación es clave para mejorar el rendimiento de las plantas. Entonces, muy seguramente, pues estas plantas son de alto vigor híbrido y producen muy bien. Además, quiero decir que los rendimientos de los materiales seleccionados, todas las fracciones seleccionadas dentro de todas las localidades, oscilaron entre los 18.51 a 41.14 toneladas por hectárea, con una media de 27.2 toneladas por hectárea. O sea, si reunimos todas las fracciones seleccionadas de todos los municipios. Y estas fracciones superan el promedio de los testigos que se utilizó en este experimento, los testigos comerciales, que fueron el 46, por ejemplo aquí, el 47, 48, 49, que tuvieron un promedio general de 20.69 toneladas. Un rendimiento muy bueno también. Además de que las fracciones seleccionadas superaron, pues por mucho, el promedio nacional, que recordemos que les dije que era de 7.3, y el departamental, que fue de 4 toneladas por hectárea. Bueno, a continuación quiero presentar el análisis de correlación de Pearson. En este, pues, correlacionamos todas las variables de los 49 materiales genéticos a través de las 4 localidades. Podemos ver, quiero empezar con el peso de fruto. El peso de fruto correlacionó positivamente con el eje polar en una magnitud de 0.41, fue altamente significativo, y con el diámetro ecuatorial mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros seleccionamos por eje polar o por diámetro ecuatorial mayor, pues estaremos mejorando el peso de fruto, porque es una correlación positiva. A medida que aumenta una variable, pues también aumenta la otra. Esto digamos, estos resultados se dieron en todos los municipios. Podemos ver en Arboleda, Berruecos, en el peso de fruto, que también hubo una correlación positiva para eje polar y con diámetro ecuatorial mayor. O si nosotros nos vamos a San Pedro de Cartago, también podemos ver la correlación del peso de fruto con el diámetro ecuatorial mayor, que a pesar de que aquí no fue significativa, pero con eje polar sí. Y también en la localidad de La Unión podemos ver las correlaciones positivas. Estas similitudes, pues, de las correlaciones a través de los diferentes municipios corroboran la magnitud y también el sentido de la correlación, ¿no? Quiero decir que estos, pues, son componentes de rendimiento y que cualquiera de estos, pues, cuando nosotros los seleccionamos, vamos a aumentar también el peso de fruto. Por otro lado, podemos ver que el peso de fruto correlacionó también positivamente con el rendimiento. Y esto se dio también en todos los municipios. Como podemos ver aquí, peso de fruto y rendimiento tuvo una correlación, por ejemplo, en San Pedro de Cartago de 0.38. Igualmente en La Unión. Este peso de fruto, bueno, se puede explicar porque los genes que controlan la expresión de estas características pueden estar actuando en la misma dirección, ¿no? Por otro lado, quiero que miremos la correlación que tuvo el número de frutos con el peso de fruto. Podemos ver, por ejemplo, en Tangua que el número de frutos con el peso de frutos tuvo una correlación negativa. También se presentó aquí cuando miramos peso de fruto, perdón, ¿dónde está? Sí, aquí. La correlación entre el peso de fruto, aquí está, la correlación entre el peso de fruto y el número de frutos por planta. En todas las localidades hubo una correlación negativa. En algunas altamente significativas, en otras como Arboleda no fue significativa, pero podemos ver que el número de frutos sí tuvo una correlación significativa y negativa con el diámetro ecuatorial mayor, que recordemos que estaba correlacionado con peso de frutos. A la final, ¿esto qué nos indica? Que cuando las plantas son potencialmente más productivas en cuanto a número de frutos, el peso de rendimiento va a sufrir un sacrificio. Es decir, que a medida que una planta produce más frutos por planta,
los frutos van a ser de menor tamaño y de menor peso. Bueno, por otro lado, quiero hablar también quiero citar la correlación del número de racimos florales por rama productiva. A medida que era mayor el número de inflorescencias, pues también se aumentaron el número de frutos, presentando una correlación positiva, el peso de frutos, también correlacionó con rendimiento. Podemos ver aquí en estas variables también el número de racimos, que también correlacionó aquí con el número de frutos. Aquí no correlacionó con rendimiento, pero en la unión sí. Ah, no, en la unión tampoco, pero sí con número de frutos. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta el número de racimos florales, pues va a aumentar el número de frutos y por tanto como está correlacionado con rendimiento, vamos a aumentar el rendimiento. Se puede decir que es un componente de rendimiento. Y con respecto a días a floración, podemos ver que hay una correlación negativa con la mayoría de los componentes de rendimiento, con número de racimos, con número de frutos, con peso de frutos, incluso con el rendimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que las plantas son más tardías para días a floración, el rendimiento es menor. Es por eso que yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en el peso ponderado que nosotros mostrábamos en materiales y métodos, días a floración tenía un valor de menos 0.2. Precisamente fue por esto, porque los materiales que tenían mayor días a floración, pues producían menos. Entonces, nosotros al darle un valor negativo, pues vamos a seleccionar materiales más precoces, ¿no? Bueno, con respecto aquí les muestro en la tabla 4 los resultados del análisis de varianza según el modelo AMI. Podemos ver que hubo diferencias altamente significativas para las localidades, para los genotipos y también para la interacción genotipo por ambiente, en donde el mayor efecto relativo en cuanto a rendimiento fue causado por el ambiente. Podemos ver que fue de 79.82. Es decir, que el ambiente afectó en mayor medida el rendimiento, más que los mismos materiales genéticos o incluso más que la interacción. También podemos ver los términos del AMI, del análisis multivariado, en donde nos muestra tres componentes principales. Estos tres componentes principales representan el 100% de la varianza total. El componente principal 1 representa el 53.13%, el componente principal 2 el 30.36% y el componente principal 3 el 16.51%. Esto es, digamos, como el resultado final, lo que uno quiere llegar cuando hace un análisis multivariado AMI. Es una gráfica de un biplot en donde nos muestra pues los ambientes, los 4 ambientes, San Pedro de Cartago, La Unión, Arboleda de Tangua, y nos muestra todos los genotipos que fueron evaluados. Este gráfico es muy ilustrativo porque nos permite comparar ambientes contrastantes. Por ejemplo, digamos como que un ambiente contrastante es considerado cuando el vector ambiental es contrario al vector pues, del otro ambiente. Entonces, por ejemplo, el vector de la unión es contrario a los vectores de Tangua, Arboleda y San Pedro de Cartago. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente de la unión es contrastante con el ambiente de Tangua, Arboleda y San Pedro de Cartago. Igualmente, el ambiente de San Pedro de Cartago es contrastante con La Unión, con Tangua y con Arboleda. Pero aquí podemos ver la cercanía de los vectores de Tangua y de Arboleda. Esta cercanía nos indica pues, que estos dos municipios tienen condiciones ambientales muy similares y también lo pudimos ver en campo que prácticamente el rendimiento de los genotipos fue similar. Acá La Unión produjo más, luego fue San Pedro de Cartago y estos dos fueron los municipios en donde se produjo un poco menos, ¿no? En cuanto a rendimiento. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para futuros ensayos nosotros no necesitamos evaluar en 2 ambientes, sino que ya podemos reducir uno de los ambientes, trabajar solo en Tangua o trabajar solo en Arboleda y con ello
pues reducir costos, ¿no? Porque sabemos que el establecimiento de una parcela experimental pues es muy costosa. Bueno, además, ¿para qué nos sirve esta gráfica? Resulta que todos los genotipos que están cerca al centro de origen de la gráfica se pueden considerar que aportan en poco porcentaje a la interacción genotipo por ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los genotipos que están aquí son los más estables a través de todas las localidades. Para ello yo puedo decir, según este gráfico, que los híbridos 3, el 6, el 11, el 14, el 15, el 28, el 37, el 41, 43 y 44, y también los parentales 47, 48 y 49, fueron los que se adaptaron o tuvieron una estabilidad general. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar cuál fue el rendimiento de todos estos materiales que están aquí en el centro, que tienen una estabilidad general, pudimos determinar que solo el híbrido 15, el 30 y el 37 tienen un rendimiento que está por encima de la media general en cada localidad. Son los que más producen. Entonces, en este trabajo recomendamos el híbrido 15, 30 y 37 como los híbridos de mayor estabilidad y con buen rendimiento. Destaco de aquí el híbrido 37, que digamos, dentro del índice de selección, si ustedes miraron esos híbridos, esa fracción seleccionada en cada municipio, ese se destacó, hizo parte de la fracción seleccionada en Tangua, en Arboleda y en La Unión. En San Pedro no se seleccionó, pero también tuvo un buen comportamiento. Entonces, ese híbrido 37 es potencial para establecerlo en cualquier lugar, porque tiene una estabilidad general, ¿no? Bueno, por otra parte, también este gráfico nos sirve para determinar la la adaptación específica de los híbridos a cada uno de los ambientes. Esto es por la cercanía. Por ejemplo, los genotipos que están más cercanos a la unión se puede considerar que son más adaptables o que tienen adaptabilidad específica a la unión. Los que están más cercanos a Tangua, bueno. Según esto, podemos decir que los híbridos que tienen adaptabilidad específica para Tangua son el híbrido 22, 13, 32, 42 y 12, con rendimientos que oscilan entre las 16 toneladas a las 24 toneladas por hectárea. En Arboleda se destacan el 9, el 22, el 39, el 12, el 24 y el 10, con rendimientos que están entre las 14 toneladas hasta las 22 toneladas por hectárea. En San Pedro destacamos los híbridos 5, 1, 2, 31, 40, 7, 45, 21 y 4, que tuvieron promedios entre 21.33 a 30 toneladas por hectárea. Y en la Unión, los híbridos que más adaptaron y tuvieron una adaptabilidad específica a la Unión fueron el híbrido 20, 23, 8, 16, 33, 29, 27, 26, 38 y 19. Y también el testigo comercial 46, con rendimientos entre 33.81 a 41.14. Bueno, de todo esto les puedo decir que los dos métodos, tanto el índice de selección como esto, el análisis multivariado AMI, fueron muy efectivos para la selección de híbridos con adaptabilidad tanto general como específica. Sin embargo, el modelo AMI es más informativo porque además de que nos da esta información, nos permite determinar ambientes contrastantes. Como conclusiones de este trabajo, pues se recomiendan los híbridos 15, 30 y 37, quienes mostraron ser los más estables a través de las localidades, una estabilidad general. Y su promedio de rendimiento se encuentra por encima de la media general. Aquí en Tangua, pues esto ya lo discutimos dentro del índice de selección. Se recomienda los híbridos 37, 42 y 12. En Arboleda el 9, 22, 39, 28, 37 y 12. Aquí están los rendimientos entre los cuales oscilan. En San Pedro se recomiendan los híbridos 7, 45, 21 y 4. Y en la Unión, el parental 43, el híbrido 33, 26, 37, 39 y 19. Estos materiales se constituyen como la base para mejorar las características agronómicas deseables en esta especie.
También este trabajo constituye un aporte al estudio de las caracterizaciones del hulo, pero, sin embargo, hay que seguir complementando estos estudios mediante estudios fisiológicos, morfológicos, moleculares y de calidad de fruto. Yo les puedo decir que este trabajo, estos resultados son preliminares, pues aquí solo mostramos lo que viene a ser rendimiento y componentes de rendimiento, pero la otra fase de este trabajo viene a ser eh, la calidad de fruto. Entonces, se va a analizar cómo fue la calidad de los frutos. En el laboratorio, la verdad ya se hizo, se tienen los datos, falta analizarlos y posteriormente daremos a conocer pues los resultados, ¿no? Adicional a esto, quiero decir que las fracciones seleccionadas, lo que nosotros estamos recomendando aquí, son de alto potencial, como se pudieron dar cuenta, o sea, de alto rendimiento por el vigor híbrido, ¿no? Que tienen estos materiales, dado que están en sus primeras fases de selección. Y por tanto es necesario iniciar procesos de autofecundación para iniciar su descarga genética. Esto, pues, con el propósito de que cuando nosotros hagamos autofecundación en alógamas, perdamos ese vigor híbrido y realmente miremos cómo es la constitución genética en cuanto a rendimiento para estos híbridos. Muchas gracias.